Hola, No le hola. puedo, pi- Ya no le puedo, estamos. ya. Ya estamos en vivo, hey. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos por allá? Bienvenidos a este tercer podcast marciano, en el cual vamos a estar hablando del helenismo. Veo ya varios conectados. Saludos a todos. A Carlos Quintero, a Diana Hernández, a Diego Ardila, perdóname. Diego Ardila, Carlos Quintero, Diana Hernández, a Tibuburón, Tibuburón 4, a Diana, a Ángel Espinosa. Saludos a todos. De verdad que sean bienvenidos. Estamos en vivo y en directo para hablar de filosofía helenística. Miguel, ¿cómo te encuentras la noche de hoy? Hola, muy bien, muy feliz. Fue un día caluroso, pero pues ya la noche refrescó, llovió mucho por acá. Espero que no demasiado y no haya causado ningún problema para nadie. Y pues listo para comenzar a hablar sobre estos filósofos griegos tan antiguos y a la vez tan modernos. Sí, ¿no? Como que ha habido un revival ahorita de la Sí, filosofía helenística. Yo veo como que cada vez de moda, o más de moda, por ejemplo, los estoicos. Cada vez, o sea, veo un montón de libros que se publican de estoicismo, de cómo ser estoico. Y por un lado, a mí me gusta mucho la filosofía estoicista, pero por otro lado también me pregunto, o sea, el porqué del fenómeno, ¿no? O sea, ¿por qué hoy están recobrando o por qué estamos redescubriendo estas escuelas, por ejemplo, la estoica, ¿no? O sea, ha habido como un revival y sí me pregunto yo el por qué, a qué se deberá. sí, pues parece ser que estamos como en situaciones históricas parecidas, ¿no? Cambios de regímenes políticos, cambios de regímenes económicos, incertidumbre, crisis de lo que hoy podemos denominar el sujeto, pero en esos entonces era el polités o el habitante de la polis y pues todas estas corrientes filosóficas intentaban responder pues a esa crisis general política, ética, epistemológica, teológica, que hoy igual podríamos fácilmente decir que nos encontramos en, en crisis de, de ese tipo de eh, crisis política, teológica, ética, económica. Entonces, pues ahí están esas similitudes y pues la historia tiene mucho que enseñarnos, ¿no? No es algo ya muerto, sino siempre es algo que se presenta más cercano de lo que pensábamos. De hecho, sí, sí, coincido totalmente y creo que por ahí podríamos empezar a agarrar este tema, ¿no? De la filosofía helenista. Para empezar, pues esa sería como que la primera pregunta, o sea, ¿por qué filosofías helenistas? ¿Qué distingue? Ah, Miguel, creo que suena por ahí como el WhatsApp, no sé si es tuyo o es mío. Suena ahí como que Sí, llega. es el mío, disculpa, No, no te preocupes. es trabajo, pero Sí, sí. ya lo muteé. Dale, dale. Este, creo que por ahí podríamos justamente como empezar, ¿no? De el tema, ¿por qué filosofías helenistas? ¿Qué lo hace distintas estas filosofías? Por ejemplo, a la filosofía de la Grecia clásica. ¿Qué dirías tú? O sea, ¿por qué hacer como esta separación? ¿Y qué tienen estas filosofías de diferentes a las de Aristóteles, por ejemplo? A la filosofía que traía Platón, a la filosofía que traía Sócrates, ¿no? Estos griegos clásicos. ¿Qué es lo que hace diferente a esta nueva camada de filósofos como Epicuro, como Pirrón, como Diógenes? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Claro. Sí, la principal diferencia es el mundo en el que viven, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los representantes de la filosofía griega clásica, ellos, el mundo que conciben, el mundo en el que se desarrollan y están pensando, a partir del cual ellos están pensando, valga la redundancia, es el de la polis, ¿no? Hay una tradición
muy fuerte que marca el modo de vida y que marca los ritmos de la vida, que marca incluso los temas importantes o interesantes para el pensamiento. Y eso es lo diferente, ¿no? Una cosa es vivir en Atenas en su esplendor, cuando es la punta de lanza de la Hélade, y otra muy distinta es vivir en esa Atenas caída menos, poquito menos que un suburbio de un pedazo de lo que antes fue el imperio de Alejandro. Okay. Entonces, la principal diferencia es esa, ¿no? Tanto Platón como Aristóteles ponen en el centro de su pensamiento a la polis y a la vida dentro de la polis, mientras que para Pirrón, para Diógenes, para Epicuro, la polis desaparece o la polis deja de ser ese punto de partida a partir del cual pensar, y entonces la diferencia principal sería esa, ¿no? La filosofía clásica está pensando políticamente, la filosofía helenística, esta filosofía de crisis, está pensando de forma más humana, incluso hablan ya de cosmopolitismo, incluso ya hablan de humanismo. Platón, incluso Aristóteles todavía tienen estas distinciones entre griego y bárbaro que para el helenismo ya no sí. funciona. Y entonces intentan pensar más en el ser humano, en tanto tal, en tanto animal, en tanto un ser ahí medio desvalido, hasta cierto punto existencialistas, mientras que para Platón y para Aristóteles el problema del hombre siempre fue un problema político, ¿no? Claro. La ética aristotélica se entiende únicamente dentro de una ciudad. Sí. ¿No? Creo que también, bueno, no sé, igual vamos a conocer ahí tu opinión, pero que estas filosofías han sido como tratadas injustamente, tal vez por muchos historiadores de la filosofía, llamado filosofías de la decadencia, o ahorita tú mencionabas que son filosofías de crisis, pero tenemos que ver también, como decías tú, el contexto histórico. O sea, para mí, yo rescato cuestiones de progreso, inclusive, porque en la Grecia clásica, como bien dices, pues está Platón, está Sócrates y Aristóteles, poniendo a Grecia como por encima de, o sea, por encima de todo están el estado griego, vamos a decirlo así, la polis griega. Y entonces haz de cuenta que para ellos los demás eran, pues tú ahorita lo has descrito, ¿no? Bárbaros. O sea, los persas, claro, pues son bárbaros, los hindús son bárbaros, de repente viene un tipo como Alejandro Magno, que es un gran conquistador y que lleva la cultura griega a lugares insospechados, empieza a expandir el imperio, lleva realmente a su ejército a conquistar tierras en India, llega a conquistar tierras en Turquía, en Persia, y entonces estamos hablando de que expandió el imperio. ¿Y qué hacía también? Una de las cosas que hacía muy Alejandro Magno era que cuando conquistaba un lugar, para que él sabía que eventualmente la gente de ese lugar se le podía rebelar, ¿no? O sea, hoy, pero mañana, a ver si mantienes el orden ahí. Entonces, claro. Algo que me acuerdo que no me contaba mi maestra de historia en la secundaria era que Alejandro Magno, muy inteligentemente, lo que hacía, no creo que fuera el único, ¿verdad? Pero que algo que lo caracterizaba era que daba a sus soldados a casarse con las mujeres del pueblo conquistado. Entonces, por ejemplo, tú eras un soldado de Alejandro Magno, conquistabas Persia, ahora te tenías que casar tú con una mujer persa. Y entonces, ¿qué es esto, no? Para empezar, por un lado, daba paz, ¿no? Al lugar conquistado. Porque pues ahora claro, ya no eres el enemigo, sino que eres el esposo, ¿no? Bueno, no sé qué tanta diferencia haya, pero bueno, ya no eres amigo político, ya es algo más personal. Pero al menos hay una cierta paz política porque pues eres familia de aquella persona a la cual tal vez mataste a su primo, ¿no? En la conquista. A lo mejor le mataste a su primo, a lo mejor le mataste a su hermano. Pero pues ahora
eres su esposo y a través de esa convivencia va a surgir como cierta cordialidad, cierto afecto. Y esto provoca muchas... Tú como soldado griego, ¿no? De Alejandro Magno, pues vas a llevar tus tradiciones a este lugar, a Persia. Sin embargo, también te vas a impregnar, vas a conocer nuevas formas de... O sea, todo lo que la cultura persa tiene para ti, te vas a impregnar de ello y de repente vas a ver el mundo de una forma diferente. A ti en Grecia te decían, en Atenas te decían que Atenas era lo mejor, que el mundo era así, que tú la vida la tenías que vivir de cierto modo, ¿no? Y ahora te das cuenta y aprendes junto con tu esposa y los familiares de tu esposa que hay otras formas de ver la vida. Y Claro. entonces también, vamos a decir que por un lado, los conquistadores también a su vez se vieron conquistados a lo mejor desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista de tradiciones, empezaron a enamorarse, digo, de la cultura hindú, de la cultura y van viendo una forma diferente de ver la vida, ¿no? Que a lo mejor ya se dan cuenta que lo más importante no es la polis, ¿no? Que a lo mejor eso que Claro. les dijeron de que lo más importante era ser un buen ciudadano para que tener una polis, a lo mejor eso ya cambió y ahora lo más importante es conseguir la felicidad individual de repente y que te valga madres la polis. Entonces, puede haber decadencia de un lado, o sea, decadencia en la visión de, vamos a decir, de Platón, pero por otro lado hay un avance en otras cosas, porque además ya no culturas como bárbaros, sino los ves como dignos de respeto, y de admiración, y que ven la forma de una manera distinta a la tuya, pero no es una forma indigna, es una forma que enriquece tu vida, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, principalmente es eso, ¿no? Por ejemplo, algo que caracteriza mucho a la filosofía helenística en general eh, es un gradual desdén, o por lo menos no darle tanta importancia a la lógica y al conocimiento teórico y enfocarse más en doctrinas prácticas o en cultivar cierto modo de ser, no con un sustento tan fuerte como la metafísica de Platón o de Aristóteles, sino pues más mundana en ese sentido, y usualmente por ahí es por donde viene esta crítica de filosofía en decadencia, ¿no? Porque no es filosofía dura, no es filosofía completamente lógica, ¿no? Son estos tratados impresionantes como la metafísica o como el Teeteto de Platón, sino pues son incluso ya en su desarrollo dentro del Imperio Romano, pues son cartas, son recomendaciones, son eh, invitaciones a obrar de cierta forma, ¿no? Ya no son tratados, sino pues, están las meditaciones de Marco Aurelio, están las cartas de Séneca, está el poema de Lucrecio, entonces, pues, sobre todo en ese sentido es en el que se ha hablado de filosofía en decadencia, pero como señalas, ¿no? Por otro lado, hay ahí una riqueza filosófica incuestionable y que hay que también aprender a valorar, ¿no? Hay que Sí. estudiar bastante para poder aprender a comprender esto del helenismo, ¿no? El epicureísmo, el escepticismo, estoicismo sobre todo, tampoco es algo tan sencillo, ¿no? Tampoco es así un manual de buenos modales, ¿no? Por decirlo rápidamente. Claro. Pues sí, realmente, no, o sea, por ejemplo, pues Diógenes realmente, pues no deja ningún escrito, pero deja unas series recogidas por historiadores como Diógenes Laercio, que pues que dan cuenta de su vida y de cómo veía él la vida, ¿no? Que está tirado totalmente a la práctica más que a la parte intelectual. Y también las preguntas cambian. O sea, si bien Platón, por ejemplo, te viene hablando del mundo de las ideas, acá pareciera que, bueno, en las filosofías helenistas hay varias escuelas que incluso lo que te enseñan es a vivir acá en la tierra, ¿no? No en el plano de las ideas
o pensar en el más allá, sino pensar prácticamente en este plano, en la tierra, ¿no? Incluso Claro. vamos a ver por ahí con Epicuro que hay inclusive hasta un cierto, pues no sé si ateísmo, pero mínimo sí un agnosticismo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, podemos dejar en claro, ¿no? Esta parte de... Creo que sí han sido injustas, que creemos que sí han sido vilipendiadas por cierta parte, de los, a lo mejor de las personas que han hecho historias de la filosofía, han sido como filosofías vilipendiadas, pero que pues hemos dicho, ¿no? Al parecer hay un revival, estamos recogiendo cosas como bien interesantes del estoicismo, del epicureísmo, y estamos regresando nuestra vida a esas enseñanzas, ¿no? Entonces, que Sí, vale la pena discutir. Miguel, ¿tienes algo preparado con la escuela escéptica? ¿Cierto? sí, sí, sí. Perfecto. Cuéntanos de dónde sale la escuela escéptica, qué filósofo encontramos por ahí, qué decían. Cuéntanos un poquito. Sí, es pertinente comenzar con el escepticismo porque tanto el epicureísmo como el cinismo, sobre todo, pero también un poquito de ello en el estoicismo, se nutren del escepticismo. Y es que el escepticismo como tal ya tenía bastantes años, por lo menos en los así llamados presocráticos. Ya Demócrito y Leucipo habían puesto en cuestión cierto conocimiento absoluto y universal. Ellos eran más materialistas y si recordamos, se les atribuye la invención de átomo en un sentido más o menos parecido al que hoy utilizamos. Y sobre todo se nutre de una tradición también muy vilipendiada en la historia de la filosofía y que merecería también un podcast alguna vez, que es el movimiento, que junto con Platón son los dos grandes motores intelectuales de esa Grecia clásica. Sin probablemente Platón no hubiera tenido una motivación y unos interlocutores de ya, y pues tal vez no hubiera escrito esa obra maravillosa que son sus diálogos, ¿no? Entonces, el escepticismo, pues, perdón, sí, el escepticismo principalmente se nutre de, de ciertas doctrinas sofistas que ponen en jaque y ponen en cuestión la existencia de una verdad absoluta, ¿no? Si recordamos rápidamente la famosa sentencia de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, está ahí la crítica de Platón, pero además de eso, también, por ejemplo, están las paradojas de Zenón, que niegan la existencia del movimiento y que pues también ponen en duda ciertas verdades absolutas, ¿no? Y pues precisamente Pirrón, que es el primer filósofo, esta crisis o estas aporías que comienzan a surgir cuando nos adentramos en problemas lógicos, ¿no? Empiezan a surgir ciertas preguntas, empiezan a surgir ciertas respuestas o ciertos resultados que son contradictorios, ¿no? De alguna manera retoma esto en la dialéctica de la razón, pero era algo que ya en Grecia se conocía, ¿no? Por ejemplo, la libertad o la naturaleza o este, las matemáticas incluso llegaron a ponerse en duda y pues este ensanchamiento de las fronteras con las guerras de Alejandro y de Filipo, lo que permitieron en un principio fue darse cuenta, como decías, de que hay muchos pueblos y cada pueblo tiene formas distintas de pensar y entonces pues es difícil defender una verdad absoluta o es difícil defender que los griegos son aquellos que tienen la verdad verdadera y todos los otros pueblos están equivocados, ¿no? Es completamente patriota o si tu polis, Atenas, ya no es la potencia que solía ser, pues Ahora en qué es creo, ¿no? difícil. Es como Claro, si, sí, sí, ¿no? si antes mi gran verdad era Grecia y claro, y Grecia ha caído, pues Sí, ya sí. es como que no sé en qué creer, ¿no? Este,
Hay cierto relativismo hoy, ¿no? O sea, yo creo que también hoy en día está como muy... bueno, no sé, veo de repente como Sí. en foros de internet, luego en comentarios, como que gente que resuelve así el conflicto como, bueno, es que cada quien tiene su verdad y cada verdad es válida y todos tenemos... Entonces, como que ese relativismo, eh, pues puede que sigan hasta nuestros días, ¿no? O sea, personalmente, ¿tú crees que sí hay una verdad que podamos conocer? O sea, nosotros los seres humanos somos capaces de llegar a una verdad. Y si es esa, por favor, compártenos. ¿Cuál crees que sea esa verdad? Creo que sí, pero no funciona en estos términos, ¿no? Ok, No es más propiamente algo que se pueda así conocer, sentido científico, pero la verdad es algo que necesitamos para vivir, ¿no? Eh, es decir, yo sé que ahorita estoy hablando contigo, por lo menos tengo que asumir que estoy hablando contigo para no volverme loco. pero ¿cómo sabes que no estás soñando? Y ahí ya empezamos, ¿no? Sí, exacto, por eso te Aparte, decía, o sea, tú no me puedes ver, tengo mi cámara bloqueada. ¿Cómo sabes que realmente soy yo? claro, Puede que sea exacto, un te digo. impostor, ¿no? Y Sí, sí, que sí. Luis, de hecho, está muerto en el piso, lo acabo de matar. Y soy su gemelo malvado. Puede ser, ¿no? Ajá. Puede ser. Y en ese sentido, o sea, por eso no puede presentarse en una forma científica o en una forma lógica. Sin embargo, te decía, ¿no? La verdad es algo que necesitamos de cierta forma para asumir, ¿no? Es un a priori que se encuentra antes de todos nuestros actos. Te digo, pues ahorita puede que sea todo esto que tú dijiste, pero eh, pues si eso es así, pues también diría que eso es verdad, ¿no? Entonces, no es algo de lo que podamos deshacernos, pero sí es algo que podemos interpretar o es algo que podemos, eh, pues, formar y no comprender en ese sentido lógico que, por ejemplo, sí tienen Platón o Aristóteles, ¿no? Y ahorita que mencionabas esto del rey, es interesante, ¿no? Porque sí, parece que hoy estamos eh, eh, sumidos en un relativismo, ¿no? Parece Sí. que es lo más común. Sin embargo, la conclusión a la que llega el escepticismo no es esa, ¿no? No es tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, Ajá. sino más bien es un agnosticismo en vez de un relativismo. Es Entonces, nadie puede llegar a la verdad. ni tú ni yo, ¿no? Ajá. O No es sea, que los dos la tuya estamos vale bien más. pendejos. Ajá. Los dos Exactamente. estamos valiendo pura madre porque ni tú tienes la verdad, ni yo tengo la verdad. Sí, 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 ¿no? Y pues en ese sentido, pues es curioso, ¿no? Estas similitudes que señalábamos y parece que ahí hay una diferencia muy importante entre la época actual y la época helenística. Sí, Eh, porque ahorita, o sea, en la época helenística era nadie tiene la razón. Y exacto. hoy es como, sí, todos tenemos un poco de razón, ¿no? Esa, esa ambigüedad tan... Bueno, a Sí, mí no, a mí me molesta, la verdad. y es más, tal vez sea más esto de, bueno, o sea, yo sé que yo no tengo la verdad Pero absoluta y tú sé que tú tampoco. tampoco. Exacto, ¿no? Pero Y eso sé nos que estoy bien permite pendejo, pero tú también, exacto. Es como más sano. es más fácil poner en relación cosas relativas, o sea, cosas no absolutas, que poner en relación verdades absolutas, ¿no? Que poner en relación de mi verdad, aunque sea para mí, es absolutamente para mí. Y entonces ya yo tengo que aprender a relacionarme con otra cosa absoluta. Y pues parece que ahí es en donde está el cortocircuito, ¿no? Ok. Eh, y parece que en ese sentido, pues sí era un poco más sano este principio escéptico. Es que nunca podamos llegar a una verdad y que realmente todo sea como incognoscible. Eh, sí, ya desde ahí el ánimo tal vez social de la época era un tanto pesimista, un tanto negro, ¿no? Sí, y aunque por otro lado también libera bastante, ¿no? O sea, tanto cínicos como epicúreos como estoicos, pues en realidad era gente que buscaba la felicidad, ¿no? No eran abnegados, sino que Eh, de alguna forma entendían esta negación a una verdad absoluta o esta renuncia, incluso una renuncia a los dioses y a la tradición, más en términos liberadores, ¿no? Por eso, sobre todo,
a Nietzsche se le relaciona mucho con estas corrientes, ¿no? Sí. Ahí se está nutriendo bastante Ah, sí, el sí, buen sí. Nietzsche de cínicos, de epicúreos y de estoicos, ¿no? Cierto. Bueno, y Sí, sí. de ahí de los escépticos nos pasamos a una escuela un poquito ya más manejada, que yo creo que a varios de los que están en el chat, por lo que les he visto, les gusta mucho, que es la escuela cínica. Esta escuela es bastante sui generis, porque Ajá, conocemos más anécdotas que escritos. Bueno, no sé, yo digo, no soy ningún experto, pero no ubico ningún texto tal vez que podamos clasificar como cínico. No sé claro. si tú ubiques alguno. Hay fragmentos, pero no son fragmentos filosóficos, sobre todo son poesía Ajá, y comedias. ok. Eh, Porque, pues, a final de cuentas es como, ¿no? Un filósofo cínico poniendo algo en papel como si fuese una verdad completa y digna de presentarse, Sí. ¿no? Ellos, en su negación de cualquier forma Ujú. de orgullo, en este sentido más negativo, como el que veíamos en el video sobre orgullo que subiste hace poco, pues poner sus ideas en papel pues sería una contradicción, ¿no? Sí, Sería algo como que, que, ¿por qué te crees tan importante si todo es fútil, todo es... nada importa realmente. O bueno, claro. así es un poco como llega a esta visión que a lo mejor no nos transmitieron de forma escrita, pero que queda como ahí en las anécdotas. El principal representante, ya lo mencionaron varios también en el chat, que es Diógenes, Ujú. Diógenes de Sinope, ¿verdad? Diógenes de Sí, Sinope, que justamente es un personajazo. ¿Por qué? Porque pues, realmente tenía esta vida como, podríamos decir ahorita, como de vagabundo. O sea, él no, pero no estaba interesado en tener posesiones materiales. Él estaba interesado en vivir de forma natural, de acuerdo a la naturaleza. Y él veía como eh, un ejemplo los animales. O sea, los animales es como que viven de acuerdo realmente a su naturaleza. Cuando tienen ganas de fecar, defecan en la calle, sin pena, sin vergüenza. De hecho, el nombre cínico viene justamente de, si no mal recuerdo, de la palabra cúnicos, que ujú. es de relativo a los perros, ¿no? Como los perros, o algo canino, pues. Sí, sí, sí. Entonces, alguien que es cínico es alguien, es un perro. Un cínico es un perro, o es alguien que imita a los perros. Y Sí, entonces, creo que es una forma también bastante bonita de verlo. Digo, para quien le gusta los perros como a mí, a muchos, como que vemos también cómo nuestras mascotas, ¿no? Nuestros perros son a veces tan felices con tan poco, ¿no? Estando desnuditos, cuando tienen hambre comen, cuando tienen sueño se duermen, ujú, cuando quieren fornican ahí en la calle con otro perrito, cuando quieren orinar orinan, o sea, no están de alguna manera, digo, tampoco obviamente tienen como normas sociales, me imagino, y eso ya lo verán los ujú. expertos en conducta canina, que yo no sé esa parte social de los perros, pero me imagino que debe haber. Pero es justamente como desacato a la sociedad. Es como ya hay una separación acá entre lo que es natural, entre la naturaleza y lo que es la sociedad, ¿no? Y entonces hay también como cierta rebelión a que las normas sociales, lo socialmente aceptado, es muchas veces antinatural. O sea, nos hace cuestionarnos varias cosas, ¿no? De repente, o sea, ¿por qué... Eh, Claro. pues, ¿por qué usamos ropa? Digo, algunos no, pues para protegerte del clima, de las inclemencias del tiempo, pero yo, por ejemplo, estoy aquí en una ciudad donde hoy hizo 41 grados de calor. Me hubiera encantado salir en pelotas a la calle a, a comprar algo, o bueno, deja tú en pelotas, pero en chones, Claro. que realmente no fuera como mal visto, sino porque, o sea, si es por una cuestión biológica, pues yo creo que lo más sano es que estuviera yo lo más fresco y no morirme de calor a 41 grados debajo del sol. Es- Este,
Pero sí, los cínicos, pues ahí están, rebelándose como en contra de esta parte social. Y no sé si tengas de repente alguna anécdota, tu anécdota favorita de Diógenes de Sinope. Que hay varias, Oh, pero ¿cuál es como que tu sí, favorita? hay muchas. Una favorita no sé, pero una que me gusta mucho eh, y que demuestra igual el tipo que era Diógenes, o sea, a Diógenes, a diferencia de los otros helenistas, a él le tocó codearse con los grandes, ¿no? Él discutir con Platón, él le tocó discutir con Sócrates, y la anécdota cuenta que un día Platón era aristócrata, vivía en una buena casa, y un día entra Diógenes enlodado y empieza a manchar las alfombras de la casa de Platón, y es sucios, y dice algo así como, miren cómo humillo el orgullo de Platón, ¿no? Y Platón le responde, sí, 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 pero con un orgullo más grande, ¿no? Entonces, creo que esa anécdota es interesante, o a mí me gusta, Ajá. porque muestra el tipo de actitud y de relación que existía entre los filósofos en esa época, ¿no? O sea, Había pique ahí entre exacto, Platón. ¿no? También por ahí tienen lo del el ser humano emplumado, ¿no? Ujú, sí, sí, Eh, exacto. que Ahí está su concepto de hombre. claro, ahí está que da le piden a Platón que dé como su definición de hombre y que Ujú. dice, es un Bípedo bípedo en pluma. implume, un bípedo sin plumas, ¿no? Tal cual. Ajá. Y que llega, a ver, no me acuerdo, llega Diógenes con un pollo ahí que todo lo Ajá. despluma y les dicen, ahí está su ser humano. Sí, sí, sí. Y ahí corrige, ¿no? También Platón y le dice, bueno, es bípedo implume, pero de uña corta o algo así le dice, ¿no? Sí, ahí pues ya empiezan a diverger las versiones, pero sí, o sea, la anécdota también es buena, ¿no? Y te digo, creo que ayuda A a... Diógenes le gustaba mucho chingar a Platón por lo que voy dilucidando, o sea, con que Platón Sí, andaba en su rollo y Diógenes llegaba como ahí a chingar, así que ahorita lo voy a humillar. claro, sí, sí, ¿no? Y como dices, o sea, pues hay pique, ¿no? O sea, tampoco es un loco, ¿no? Diógenes es una persona muy lista Sí. y que puede ponerse al tú por tú con lo mejor de lo mejor, ¿no? Y por eso es curiosa esa imagen del filósofo cínico, ¿no? Porque por un lado, pues sí parece un pordiosero, parece pues un venido menos, parece lo peor de lo peor, eh, pero pues por otro lado, la grandeza intelectual y también la grandeza moral que requiere aceptar el cinismo y vivir de acuerdo al cinismo, eh, lo equiparan con Platón, ¿no? Por ahí alguien recordaba que Platón describía a Diógenes como un Sócrates enloquecido, ¿no? Un Sócrates que ha perdido eh, la razón, pero pues que Platón compare a alguien con Sócrates, pues debe ser algo ya que no sucedía mucho. Y pues en ese sentido también nos muestra la potencia del cinismo, ¿no? A diferencia de las otras corrientes helenísticas e incluso a diferencia del platonismo y el aristotelismo, Diógenes, igual que Sócrates, logra este impacto tan grande sin poner en papel nada, ¿no? Únicamente pues por la fuerza de su personalidad o por la grandeza de su personalidad es que el cinismo sigue vivo, y es que el cinismo sigue siendo relevante, igual forma Sí. que Sócrates, Sí, ¿no? sí. Eso es De hecho, los algo... relatos, ajá, lo marcan como una persona apreciada por la sociedad. O sea, a pesar de que era alguien tan disruptivo, estamos hablando de alguien que defecaba en la calle, en la plaza pública, que se masturbaba en público, Tiene relaciones. que, exacto, que tenía algo tan disruptivo y de algo tan chocante que podríamos, o sea, hasta el día de hoy sería eso bastante chocante aún para nosotros que nos ufanamos de vivir en una sociedad como muy libre, tal vez.
aún en nuestros días sería bastante, bastante chocante. Y aún en esa época, lo que conocemos de los historiadores es que a Diógenes los ciudadanos lo apreciaban, le regalaban comida, le daban de Claro, beber, de hecho de unos adolescentes que creo que le rompen no me acuerdo si el barril donde vivía o no, donde vivía, al parecer como que le dañan su propiedad o la poca propiedad que tenía, o lo están mm, molestando estos adolescentes, no recuerdo ahorita exacto cómo es la anécdota, y la sociedad o los que estaban viendo o siendo testigos de eso empiezan a defender a Diógenes. Entonces es de llamar la atención, ¿no? Como alguien que es tan disruptivo, a la vez que te choca, lo aprecias porque te hace ver la vida desde otra. O sea, dices, yo no lo haría. O sea, yo no seguiría así tan radical sus enseñanzas, pero agradezco que me haga pensar en otra forma de vivir la vida, ¿no? Que me claro, haga a lo mejor no llegar a ese extremo, pero sí gradualmente poderme a lo mejor liberar de ciertas normas sociales que a lo mejor me está importando demasiado el que dirán y veo a este cuate que no le importa absolutamente, entonces algo puedo aprender de repente de claro. ahí. Uh-huh. Sí, y en ese sentido, o sea, los paralelismos con Sócrates son como lo acabas de describir, ese era el papel que Sócrates se había encomendado a sí mismo, o el papel que Sócrates entendía que el